Hola, hola, buenas. Sean todos bienvenidos. Yo soy el doctor Esteban Rojas y hoy día vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Comentarles que este es un tema largo, por lo tanto vamos a tratar de abarcar los puntos más importantes y probablemente yo les voy a mandar un pauteo, un detalle por la misma página, donde vamos a subirlo en el fondo por Classroom y además les voy a mandar por ahí algunos papers más actualizados o algunos datos de up-to-date. Ok, primero, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es un estado en que la disfunción del corazón puede provocar una disminución del gasto cardíaco, lo que hace que el corazón se vuelva insuficiente para cubrir todas las necesidades metabólicas que tiene que enviar de sangre hacia los tejidos, o bien que el gasto cardíaco no sea capaz de mantenerse solamente con la presión porque hay una demanda muy alta. En general, distingue, se diferencia la insuficiencia cardíaca por aquellas que son de reciente diagnóstico, transitorias y las crónicas. Esos son los tres tipos. Además, se puede distinguir en ser con fracción de eyección reducida eh, o con aumento del gasto cardíaco. ¿Mm? También hay una insuficiencia cardíaca que es de ventrículo izquierdo y de ventrículo derecho, ¿ya? En fondo, según cada una de esas diferencias van a haber algunas diferencias, no solamente en el nombre de la insuficiencia cardíaca, sino que van a tener algunas características distintas. En general, cuando uno habla de insuficiencia cardíaca, aun cuando existían estas tres que les mencioné, generalmente uno lo que está pensando en la insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Las causas principales de estas son, bueno, prácticamente todas las alteraciones que alteren el llenado, la expulsión de la sangre desde el ventrículo o los ventrículos hacia el resto del cuerpo, ¿ya? Dentro de los mecanismos que provocan insuficiencia cardíaca están alteraciones primarias de la contractibilidad, que son en general resultado de una enfermedad isquémica o una miocardiopatía dilatada, que en general originan un daño o pérdida de los cardiomiocitos por infarto en estas células o por la miocarditis, y o una disminución de la contractibilidad en la zona en que los cardiomiocitos permanecen vivos, por isquemias transitorias, que uno los puede llamar incluso como hibernación del miocardio, generalmente el lado izquierdo. ¿Mm? Existen otras causas que tienen que ver con la sobrecarga de presión o de volumen, que esto es consecuencia de la hipertensión o las cardiopatías valvulares congénitas. Existen otras causas que tienen que ver con las alteraciones de la diástole o de la relajación cardíaca en el fondo, secundaria a enfermedades del pericardio o a atrofias del miocardio o que son secundarias a una miocardiopatía restrictiva o hipertrófica. Y la cuarta causa en general tiene que ver con las taquiarritmias. Frecuentemente la fibrilación auricular, pero también puede generarse por bradiarritmia, o sea, por arritmia en general. En general, las causas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida son más bien relacionadas con enfermedades cardíacas isquémicas, después de un infarto o por una hipertensión mal controlada, valvulopatía, miocardiopatía, eh, y tras meses o años de acción empieza a alterarse eh, la musculatura y a consecuencia de ello el gasto cardíaco va disminuyendo y va generándose un círculo vicioso en el cual aumenta la activación neurohormonal en respuesta de la disminución del gasto cardíaco, generando un efecto vasoconstrictor que hace que el cuerpo además retenga más agua y sodio en el organismo. ¿Mm? eh, Dentro de las causas que aumentan el gasto cardíaco, se da que hay una circulación hipercinética en algunas causas de insuficiencia cardíaca, como los embarazos, las anemias severas, los hipotiroidismos, las fístulas arteriovenosas grandes, cirrosis avanzada, policitemia, enfermedad de Paget, beriberi, dentro de otras enfermedades en el fondo. ¿Mm? Tenemos otras causas que tienen que ver con la función sistólica del ventrículo izquierdo, que en este esté preservada, o sea, en fondo que se mantenga funcionando bien, como la hipertensión arterial, en la cual puede generar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, las enfermedades cardíacas también isquémicas, la diabetes, la miocardiopatía hipertrófica, eh, pericarditis constrictiva, entre otras. Y hay algunas causas que uno llama de agudización de la insuficiencia cardíaca,
como el síndrome coronario agudo, un mal control de la hipertensión, taquiarritmias, eh, entre otras. En general, mal control del consumo de líquidos o de sodio, además de que algunos fármacos podrían generar reagudizaciones de la insuficiencia cardíaca. Respecto al cuadro clínico, generalmente los síntomas son resultado de la falla y la insuficiencia retrógrada o anterógrada, ¿ya? Que en el fondo tienen que ver con los síntomas que van a ir generando que la sangre se vaya acumulando. Dentro de estos, el síntoma probablemente más importante en que uno basa la insuficiencia cardíaca es la disnea. Bueno, la fatiga, disnea y incluso uno utiliza la disnea para hacer la clasificación de la insuficiencia cardíaca según la New York Heart Association, que en el fondo la define por capacidad funcional del 1 al 4, siendo 1 sin limitaciones y 4 en el fondo con limitaciones incluso en reposo. Siendo entonces 1 sin limitaciones a la actividad física, fondo necesitan actividades altas para generar disnea, el grado 2 que generan en el fondo limitaciones a una actividad moderada, el grado 3 que sea una actividad más intensa, y al final el grado 4 es que prácticamente en cualquier, incluso en reposo, pueden provocar síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Dentro de los síntomas yo les decía que hay unos más marcados a insuficiencia cardíaca ventricular izquierda y otros más marcados a insuficiencia ventricular derecha. Dentro de la ventricular izquierda yo les decía principalmente la disnea, de reposo o de esfuerzo según cuánto avanzado esté. Y es típico que además estas de insuficiencia ventrículo izquierdo generan optornea, o sea, el que en las noches se sientan ahogados y que tienen que dormir unos centímetros un poco más elevados o incluso sentados para que les sea esta optornea. Tienen también algo que uno llama disnea paroxística nocturna, que a diferencia de la octornea aparece después de que uno ya lleva un tiempo acostado y en general despierta a los pacientes, eh, más o menos después de unos 30 minutos, ¿ya? Por una sensación de ahogo que los desespera. En general, esta genera también tos, eh, generalmente esa tos es seca, eh, a veces con expectoraciones, y en este caso expectoraciones con restos hemáticos como rosácea. Eh, Otros signos son en general la respiración acelerada, crépitos, claramente vivasales, pueden estar en ocasiones acompañados de sibilancia o ronco. ¿Mm? En cambio, las insuficiencias de ventrículo derecho, los principales síntomas tienen que ver con edema en las zonas más bajas del cuerpo, estando de pie en la zona de las zonas maleolares, uno lo puede buscar en la pierna, y al estar acostado puede cargarse más hacia la zona de la parte más sacra. ¿Mm? En general, esta insuficiencia también puede generar una sensación de malestar abdominal por aumento del tamaño hepático muchas veces, genera nicturia, más náusea o a veces estreñimiento, entonces generan más síntomas gastrointestinales. Incluso pueden generar síndromes de malabsorción o de desnutrición. Eh, Además, pueden aparecer signos de transudado a otras cavidades corporales. En el fondo pueden aparecer derrames pleurales, eh, pueden aparecer ascitis, que en ocasiones uno pudiese ver en pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca más importante. Incluso se describe ictericia, distensión yugular, signo de Kussmaul, que es el aumento de la presión venosa en las venas yugulares en la inspiración, como cuando pasa en las pericarditis constrictiva. Y hay otros síntomas, ahí separamos los síntomas que son de ventrículo izquierdo y derecho, pero hay otros síntomas que son en general comunes, ¿ya? Como la reducción de la tolerancia al esfuerzo físico, la fatiga, el cansancio, eh, el demorarse más en recuperarse después de hacer actividad física. En caso de las insuficiencias cardíacas avanzadas, en ambas es muy marcada ya la disnea, la oliguria, eh, incluso síntomas que tengan que ver con disminución del flujo cerebral, como mareo, síncope, confusiones. Uno ve también aumento de las palpitaciones,
como signos de la misma insuficiencia cardíaca. Otros signos pudiesen ser palidez, frialdad en la piel, sudoración, cianosis periférica. Después uno al auscultar podría encontrar un tercer tono más frecuente en las disfunciones sistólicas ventricular izquierda, o un cuarto ruido que es más de una insuficiencia diastólica aislada. Em, en general, uno puede además encontrar em, presiones de pulso elevado que tienen que ver con un descenso de la presión arterial diastólica un poquito más marcada, un latido apical más vivo, más saltón. Eso se ve en las insuficiencias cardíacas con gastos cardíacos aumentados. Em, y en general, en esas con gasto cardíaco aumentado, uno también ve aumento del calor o enrojecimiento de la piel. En cambio, los síntomas de la insuficiencia cardíaca diastólica son más bien similares a la disfunción sistólica en cuanto que generan disnea, congestión pulmonar, y habitualmente aparecen algunos signos de hipoperfusión periférica. ¿Mm? En general, la insuficiencia cardíaca requiere la clínica para hacer el diagnóstico, no requiere de otros eh, exámenes. Sin embargo, uno puede ver que entre las pruebas alteradas se puede ver alterado el péptido natriurético, el BNP, que en general tiende a subir. em, Pueden generar anemia, incluso o también pueden generar un aumento del hematocrito, como las que tienen que son por EPOC o por cardiopatías que generan CHAM de derecha a izquierda. Eh, Otras pruebas que se pueden ver alterados tienen que ver con el potasio o con la creatinina, que también se pueden ver alterados. El sodio también se puede ver alterado por aumento de la cantidad de líquidos que puedan ir acumulándose. Em, en general uno puede pedir electrocardiograma que eventualmente podrían mostrarnos enfermedades cardíacas isquémicas, arritmias, alteración en la conducción, hipertrofia, sobrecarga, que nos pudiesen orientar a esta insuficiencia cardíaca. Podemos pedir radiografías de tórax que podrían mostrarnos eventualmente una cardiomegalia, sobre todo en pacientes que llevan más tiempo con su insuficiencia cardíaca. Podríamos solicitar ecocardiograma. La ecocardiografía en general es una buena prueba porque permite ver la función sistólica del ventrículo, y es la que nos va a permitir medir la fracción de eyección del ventricular izquierda. Cosa de si la fracción de eyección es menor al 40%, confirmamos que hay una disfunción sistólica importante del ventrículo. ¿Mm? Entre 40 y 49 se considera como una zona gris. eh, pero con otros síntomas finalmente igual uno pudiese pensar en una insuficiencia cardíaca. ¿Mm? También en el ecocardiograma podemos ver la función diastólica, si es que efectivamente se logra una buena relajación del miocardio, alteración anatómica, de nuevo, ver hipertrofias, dilataciones de ventrículo o de aurícula. Nos sirven para ver las válvulas, si es que hay algún trastorno valvular que nos pudiesen estar explicando el, cómo llegó a darle la insuficiencia cardíaca. Otros exámenes que se pudiesen indicar ante la sospecha de una insuficiencia cardíaca serían, por ejemplo, si estamos pensando en una causa isquémica, o eventualmente después de un paro, uno pudiese considerar hacer pruebas como una coronariografía. Y en general esas son las pruebas que uno utiliza, aunque hay descripciones también en resonancia, en otros exámenes, pero generalmente uno no solicita otras pruebas para poder medir y por lo tanto acercarse al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Respecto al tratamiento, el tratamiento debiesen ser por lo menos tres cosas. Uno, tratar la enfermedad de base. ¿Qué le generó la insuficiencia cardíaca? Ejemplo, si fue isquémico, considerar una revascularización coronaria. Lo segundo tiene que ver con el tratamiento crónico de la insuficiencia cardíaca, que eso quizás lo vamos a hablar al último. Y lo tercero que uno tiene que ver en el tratamiento es el prevenir las agudizaciones de la insuficiencia cardíaca. Dentro del tratamiento, lo que uno debería considerar en un paciente con insuficiencia cardíaca es limitar la ingesta de sal, controlar el peso corporal, porque el aumento de peso también puede generar que empeore la condición, limitar el consumo de alcohol,
a abandonar el tabaquismo. El cigarro de todas maneras empeora mucho la insuficiencia cardíaca, evitar algunos medicamentos como los AINE, em, eventualmente algunos otros fármacos como glucocorticoides, algunos antiarrítmicos, según también la causa que pueda generar la insuficiencia cardíaca. Uno recomendaría además en los pacientes con insuficiencia cardíaca eh, vacunarse siempre contra influenza, neumococo. Uno les recomendaría, si es que pueden tolerar actividad física moderada a baja, pero en el fondo en forma habitual. Y uno recomendaría en general evitar viajes a zonas de altura, porque a alturas mayores de 1500 metros sobre el nivel del mar pueden tener mayores problemas. Evitar, por lo tanto, em, viajes a lugares también que sean muy calurosos, húmedos, e incluso uno recomienda evitar movilizarse a los pacientes con insuficiencia cardíaca con inmovilizaciones prolongadas. Por lo tanto, uno les recomienda, si van a viajar lejos, preferir usar avión que usar bus, por ejemplo. En general, la insuficiencia cardíaca también tiene más probabilidad de hacer depresión y apnea del sueño, por lo tanto, también esas cosas hay que buscarlas dirigido. Ya, ahora si nos vamos directo a la farmacología de la insuficiencia cardíaca, cuando uno trata una insuficiencia cardíaca de ventrículo izquierdo, en general, el tratamiento deberían iniciarse con una dosis baja e ir aumentándose eh, según las dosis y la tolerancia del paciente y empezar con beta bloqueadores, con YECA o ARA2 y eventualmente con antagonistas de aldosterona, que en el fondo es la espironolactona. De los YECAs se utilizan prácticamente en todos los enfermos con una fracción de eyección menor al 40%, independiente de los síntomas. ¿Ya? En general, eh, uno recomienda evitar los fármacos muy diuréticos para evitar riesgos de hipotensión en estos pacientes, sobre todo en las mañanas. Y pueden ir subiendo la dosis de los IECA en general después de las 2 o 4 semanas, según cómo vaya evolucionando, si es que no están en un contexto hospitalario donde uno puede ver y revisar más dirigido en el manejo estando hospitalizado. Yo les mencioné también el uso del beta bloqueo. El beta bloqueo está probado que mejora la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, hay que usar un beta bloqueo, también partir con dosis baja de beta bloqueador. Y ahí las opciones que uno debería usar es carvedilol o bisoprolol. También está descrito el nebivolol como otra opción buena de beta bloqueador en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Mm? Em, por lo tanto, esas son preguntas más típicas que se suelen realizar. ¿Cuáles son los fármacos que se ha probado que mejoran la sobrevida a largo plazo? Entonces tenemos los IECA o ARA2, que son en el fondo enalapril, captopril, lisinopril, o valsartán, losartán, y los beta bloqueadores, que en el fondo son bisoprolol, carvedilol, nebiprolol. ¿Mm? Em, en general, em, uno ajustando esos fármacos debiese iniciar el manejo y en forma posterior uno recomendaría derivar de todas maneras con cardiología para hacer el ajuste definitivo del manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Eh, Siempre recordar que es importante además el manejar las causas de base, en este caso controlar hipertensión, diabetes, dislipidemia, trastornos de potasio, alteraciones de taquicardia, bradicardia, entre otras cosas que uno debiese ir evaluando en cada paciente. ¿Mm? Hay un montón de detalles en los tratamientos que yo voy ahora a tratar de ordenárselos y poder enviárselos también en los resúmenes, pero en el fondo espero que por lo menos esto haya podido em, dar un recordatorio o una introducción a lo que es será la insuficiencia cardíaca. ¿Mm? Un abrazo, que les vaya súper bien.